Señores, cuando en los años 90, Consuelo de Prader, el arquitecto Leopoldo de Payana Anita, Pedro Manuel Casal, Tony Morla y Jacqueline Boyne, hablábamos de neoliberalismo y que nos quejábamos de que nuestro principal aspirante al grupo se andaba por otros predios, ¿verdad? Nos quejábamos de que tú andabas por otros sitios. Conocí el monstruo. Por dentro. Por dentro, sí. Bien. Soy la única víctima del monstruo. ¿Verdad? ¿A quién ha votado del...? No, a ti nada más. Bueno, Bien, del triálogo. Señores, No, pero no era del moderno. primero. está el arquitecto Leopoldo de Payá con nosotros, tenemos mucho gusto con tenerlo. Queremos comenzar con algo que ha estado diciendo, y se trata de que República Dominicana siempre ha tenido, independientemente de periodos presidenciales, ha tenido eras. No solamente la era de Trujillo, sino tuvimos la era de Balaguer de 22 años, una corta era del PRD de 8 años más 4 adicionales. Una era más de oposición que de gobierno. Y estamos en la era del PLD. Nosotros queremos conversar con con el arquitecto Payana Anita y que comencemos por ahí. ¿Hasta dónde, arquitecto, a juicio suyo, esta era es una dictablanda democrática o tiende a extenderse más allá de lo que debería? Bueno, lo primero es que yo entiendo que estamos en una etapa de la dominación permanente que ha habido sobre este país, mientras la república trata de ser república. Yo debo decir que nunca fui muy aficionado a la historia, por eso tenía un gran vacío, ¿verdad?, en mi formación, que determinó que yo tuviera 82 años para enterarme de lo que pasó con la pastoral del arzobispo Portes contra los trinitarios. Si no es por una señora que vive en Estados Unidos, que es investigadora de 2 o 3 universidades, que se llama Argelia Tejada Yanguela, que intervino en un debate que teníamos en el internet y dijo, todo eso comenzó con la pastoral del arzobispo Portes contra Duarte. Y eso está en el tomo 2 de la colección Centenario de Emilio Rodríguez de Morici, página 47 a 55. Yo me quedé de una pieza. Cogí para el Archivo General de la Nación, yo necesito eso, y ahí estaba. ¿Y qué decía? Le decía a ese pueblo católico de entonces, que Dios habla por mi humilde boca, y les dice que el que no obedezcan al general en jefe Pedro Santana será objeto de excomunión mayor. Es la primera vez que yo oí hablar de excomunión mayor, yo había oído hablar de excomunión, pero la primera vez que escuché ese término fue en la pastoral del arzobispo Portes contra los trinitarios. Pero esa otra Menos era. de un mes después, ya Santana tenía el control político de la Junta Central Gubernativa y declaró a los trinitarios traidores a la patria, los condenó a destierro perpetuo o pena de muerte. Yo tenía 82 años. Y Y si yo usted he estado en política, ¿cómo es posible si yo no conozco la historia Y de la mi país? aplicación práctica de eso, arquitecto, a los tiempos de ahora. Bueno, no. Debo decir que estuvimos celebrando la Constitución de San Cristóbal. Esa fue la Constitución de Pedro Santana, no la de Duarte. La de patria, de una patria libre, soberana, independiente, estaba en un zafacón, porque Duarte se tuvo que ir del país, porque lo iban a fusilar también. Entonces, de allá para acá, lo que hemos estado viviendo, etapas de dominación sobre lo que se supone que debe ser la República Dominicana. Y Pero es así, área de influencia. estamos en una etapa de dominación. A norteamericana. Tenemos el Palacio Nacional ocupado por los USAID, Bueno, con un señor que se llama Gustavo Montalvo a la cabeza, con un equipo externo encabezado por Juan Bolívar Díaz, que obedece a lo mismo. Y estamos dirigiendo todo un proceso de liquidación de la República, desde un Palacio Nacional, donde se han inventado el equipo de los USAID, la reelección de Danilo Medina. esa gente tan opuesta. ¿Quién? La USAID a la reelección de Danilo Medina. Después que ha creado un conflicto dentro del PLD
que está en el documento que te envié del CSIS de Washington, que es de diciembre del 2013, que es la declaratoria de guerra de los que fueron padrinos de un miembro del diálogo interamericano que se llama Leonel Fernández. Pero usted sabe que el candidato de ellos es Abinader en este momento. Ha ido cambiando. Si tú te leyeras lo que te mandé también, que fue el artículo de Roger Noriega en el Miami Herald, ahí él le abre fuego, confirma lo del informe del CSIS contra el PLD y contra Leonel Fernández, que se extiende entonces a Danilo Medina, porque ahora crearon una situación de conflicto que de una forma superficial se ve como que están pulseando dos personas. No es verdad. El país está sometido a un proyecto de fusión con Haití, porque el país está ocupado por las corporaciones mineras de los Estados Unidos. Tenemos a un expresidente de Estados Unidos de este lado, en Barrick, que se llama George Herbert Walker Bush, que fue jefe de la CIA. Está acompañado en Barrick por Brian Mulroney, ex premier de Canadá, por Gustavo Cisneros, alter ego de Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, por Felipe, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, consorte de la reina de Inglaterra, la mujer más rica del mundo, por el príncipe Bernardo, consorte de la reina de Holanda, segunda mujer más rica del mundo, Arquitecto, y por Karl Kohl, exdirector del Banco Federal de Alemania. El equipo entero si de usted la toma la plutocracia política ahí. minera, hay que estar de acuerdo con usted. No, Si usted- pero perdón, si usted toma el nombre del gerente general de Barrick aquí ahora mismo. Si usted coge el gerente general de Barrick, es un exfuncionario de la embajada de Bush Bush padre en la embajada aquí. Sí. El actual presidente de Barrick aquí. Sí, pero el presidente de... No, dígame. Ese es un subalterno, es un Muy empleado. bien, pero yo estoy hablando de los dueños de la empresa. Que conocen el tema, pero el asunto es ¿por qué si el PLD le dio la luz verde a esa cantidad de haitianos que tenemos aquí, que todo el mundo sabe que eso partió del 96 en adelante, si le dio luz verde a la política minera, ¿por qué hasta llegar a no leer contratos? ¿Por qué entonces USAID se opone al PLD y a Leonel Fernández ahora? Yo digo que algo se rompió. ¿Qué se rompió? No lo sé. Pero algo se rompió en el padrinazgo que tenía ese destacado miembro de Diálogo Interamericano. No nos olvidemos... Fue el narcotráfico. No nos olvidemos. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué? Porque el jefe del Comando Sur dijo que ellos, su capacidad de interferir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos se limitaba a un 20%, lo que fue una admisión de que el 80% llega a los Estados Unidos. Y además acaba de dar una declaración ahí de cómo el flujo de drogas todavía de Haití vía República Dominicana se ha incrementado. Pero yo lo que quiero que esté claro es que mientras nosotros tenemos a un expresidente de Estados Unidos de este lado, en el lado de Haití tenemos a otro que se llama William Jefferson Clinton, Bill Clinton, y están parqueados en la mina de oro que se ha identificado más rica de Haití, porque no es verdad que es el país más pobre de América, es el pueblo más pobre de América, que no es lo mismo. Ahí está. ¿Usted dice la mina binacional esta que hay? ¿Perdón? La mina binacional que está en Loma de en Restauración. Está en fronteriza. Está en fronteriza. Sale a la altura de Restauración. El lado haitiano vale no menos de 20.000 millones de dólares. Y el lado dominicano vale no menos de 40.000 millones de dólares. Y esa no es más que una de varias minas transfronterizas que han ido localizando esos dos expresidentes que son amigos y socios en el negocio del apoderamiento de la riqueza de la isla. Y entonces ellos tienen suficiente influencia geopolítica para mover a la USAID, a la OEA, la Unión Europea, el señor Navarro que acaba de despotricar contra nosotros, la ONU, todos esos organismos internacionales para lo que para ellos es esencial, que es darle credencial de dominicano a toda esa masa de haitianos que está aquí, con lo cual controlarán la vida política de la nación en lo sucesivo. Si ese bloque se llega a nacionalizar,
además de los que ya estaban nacionalizados por los partidos políticos, que cada uno ¿Y usted tiene sus considera que haitianitos. Montalvo y Tony Issa son los brazos de USAID en el gobierno? Pero claro, por lo menos están en el palacio y quieren prorrogar su control de la vida política de la nación. ¿Y tienen el control? Bueno, ahora mismo tienen el control del presidente. El presidente lo han puesto a decir, nada menos que ante la Asamblea, que esta nación se fundamenta en los principios de libertad, unión y solidaridad. Y yo me quedé frío, digo, pues yo quería que era Dios, patria y libertad. Bien. Arquitecto, cuando nosotros le extendimos la invitación, se trataba de un tema que usted maneja muy bien. Lo manejó como secretario técnico y después lo manejó como asesor de un grupo, que se trata de energía. Estuvo en la refinería. Hice un cursillo de 4 años con la Shell. Ahí. Exacto. Pero yo quería preguntarle, Enfrentado a la ¿realmente Shell. usted cree que el tema de las plantas de carbón serán un dolor de cabeza para Danilo en un futuro? Es que eso ha estado mal manejado. Mire, la decisión de poner las primeras plantas de carbón aquí fue mía. Cuando el ingeniero Paniagua, entonces administrador de la CDE, fue Cuando Guzmán. donde mí, sí, a decirme, hay dos opciones. Tenía el parque de Itabo por delante. O se oponen con fuel oil o se ponen con carbón. Pero diga, ahora se está produciendo un trasvase mundial del fuel oil al carbón y ahora se está encareciendo el carbón, me dice él a mí. Digo yo, bueno, ¿y qué hacemos? Porque es una situación que no sabemos hacia dónde va el mercado. Digo, no se Pero puede... siendo usted ministro, Entonces yo le planteé... perdón, siendo usted ministro, vino aquí uno que después fue secretario de Estado, que convertía plantas de carbón en gas y de gas en carbón, y vino 3 o 4 veces a negociar eso justamente con Paniagua. No, pero ya yo había salido del Usted gabinete. sabe quién, ¿verdad? No, Aquel famoso secretario de Estado de Reagan, que Ya yo había salido del gabinete. que hacía negocio con los Saudi Arabia. no, ya yo había salido del gabinete. Yo lo que le planteé al gabinete... Schultz, Joe Schultz, sí. estuvo aquí Pues convertida. Sí, Que fue secretario de Estado. sí, y él estuvo aquí. Sí, bueno, esos son los negociantes que salen a negociar. Dan con un todo el mundo. brinquito al gobierno. Pero ya yo estaba fuera del gabinete. Y esa Secretaría de Energía y Minas, No, ¿es no, no, obra suya o de Pellegrini? Pero déjeme terminar diciendo que yo le planteé entonces a Paniagua si no se podían hacer duales, o sea que funcionaran tanto con carbón como con fuel. Me dijo, sí, va a costar un poco más. Digo, pero es preferible porque el país siempre va a tener la flexibilidad de usar el combustible que esté más bajo. Porque si tú me estás planteando que lo que era más barato, que era el carbón, ahora se está encareciendo, porque todo el mundo se está moviendo hacia el carbón, vamos a pasarnos la vida en eso. Entonces vamos a hacer las duales. Por eso las plantas de Itabo eran duales. Esa decisión la tomé yo. Y se usaron entonces con carbón cuando ya se pudo anular un poquito las influencias que tenían las grandes corporaciones aquí, a través de los gobiernos dominicanos, por eso yo hablo de dominación. Entonces, ese es el cuadro. Ahora mismo se ha vuelto al carbón con esta decisión, pero se ha manejado mal. Porque, bueno, lo primero es que no se ha decidido cuál es el estatus de la tierra sobre el cual se está edificando ese proyecto. No se sabe si es un arrendamiento, una compra, y cómo es posible que el Estado esté invirtiendo en un terreno ajeno. Primero. Segundo, de acuerdo a datos fehacientes que tengo, ahí hay una sobrevaloración de no menos de 500 millones de dólares. Hay 87 millones para transporte aéreo. ¿Para qué? Para transporte aéreo. Será la planta que la traerá en avión, ¿verdad? No me explico, pero será para llevar y traer a la gente que está manejando el asunto. Sí, sí. Pero lo cierto es que eso se ha manejado mal. El concepto será que no usted está está confundido? desorientado, pero se ha manejado mal. ¿No será que usted está confundiendo la palabra ocupación con inversión? No, yo sé lo que el idioma castellano es muy rico, pero yo lo sé usar. No, porque yo veo que gente que vienen a invertir, usted le está hablando de dominación.
todo el que viene aquí, mire, el modelo de economía sobre la base de la inversión extranjera es un ejercicio de estupidez. Sencillamente, porque usted está cabalgando sobre el interés ajeno, que no viene a traer, viene a ver cómo puede multiplicar su dinero en el país para llevar. Es lo que, por ejemplo, como estoy escuchando, exaltar la prosperidad que tenemos sobre la base del turismo. ¿Usted sabe cuánto queda admitido por razonadores? Y lo dijo hace mucho tiempo, que yo digo que se le chispoteó, lo dijo esa vez y no lo ha vuelto a decir. El 10%, a lo sumo el 11%, es lo que se queda aquí. El resto o no entra o rebota por aquello de la venta de todo englobado. Entonces, ese es el modelo que nosotros seguimos. Ese 10% que queda aquí, entonces hay que repartirlo con los haitianos que trabajan en la industria de la construcción, que se le ha permitido copar el 100% de la mano de obra, violando el Código de Trabajo. Violándolo. Y el presidente en Cuba hizo hasta un alarde de eso, como si fuera una gran cosa. El panorama que usted nos pinta nos deja poca salida. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver si nosotros tenemos salida. Los temas que se pueden tratar con el arquitecto Leopoldo Epaña son muchos, pero nosotros vamos a comenzar en orden para poder cubrir esto y tenemos tiempo. Arquitecto, habíamos dicho que Pelegrín Castillo renunció de una posición que él creó. Sin embargo, personas me dicen que el de la idea del Ministerio de Minas y Energía es del arquitecto Epayana Anita. ¿Es así? Yo le puse en la Academia de Ciencias en el 2008 como Secretaría de Estado. La actualicé en el 2011 como ministerio. Y lo presenté desde el Instituto de Energía, donde soy todavía investigador de la UAS. ¿Y ese fue el proyecto completo o está mutilado? Está mutilado. ¿Qué le falta? falta? Le quitaron las partes más importantes. Bueno, en este momento el ministerio no puede intervenir en los precios que se le ponen semanalmente al país de manera compulsiva. No interviene en la Comisión de Energía, que debió haber desaparecido. No interviene en lo que era una pieza esencial. El ministerio no tiene ni ministro ahora. No puede intervenir en la cuestión eléctrica. O sea, toda la corporación está totalmente fuera. Pero se le agregaba una corporación petrolera y energética de importación, o sea, el monopolio de importación de todos los energéticos del país, para concentrar el volumen y poder negociar en mejor precio la totalidad de nuestras importaciones, en lugar de tener una cartera de importadores diseminados. Eliminaba las intermediaciones, las importaciones de petróleo, de derivados. ¿Perdón? El proyecto original contemplaba eliminar las intermediaciones. Sí, es centralizar la negociación, porque ¿Y en la realidad refinería nosotros debió estar importamos de Venezuela. El control de la refinería debió estar ahí. Claro, pero es que con la refinería se violó la Constitución de la República. ¿Con? Se violó la Constitución de la República. Comprando, vendiéndole a Venezuela. Claro. Se le vendió porque dice la Constitución que debe estar en manos del Estado porque es un monopolio. Los monopolios tienen que estar en manos del Estado. Dice la Constitución. Sí, señor. La nueva. La que está vigente. Siempre dice que siempre ha estado así. El monopolio solo se otorgará en beneficio del Estado. Que a particulares no se lo otorga Ahora el modelo neoliberal lo que ha hecho es sustituir los monopolios del Estado por monopolios en manos de inversionistas, la mayor parte de ellos extranjeros. Bien. No, en el caso de un Estado extranjero.
Bueno, por eso dije que estábamos viviendo etapa de Terminando dominación. eso, arquitecto, usted no puso en un rincón y nos apretó ahí. Turismo, zona franca, minería, migración, todo anda mal. Vamos por partes. La política migratoria, ¿cómo usted la concibe? ¿Usted entiende que nosotros debemos decirle a los organismos internacionales, mire, nosotros perdimos el pleito, díganos cuántos haitianos quieren que le legalicemos y vamos a poner una frontera? ¿Usted sería partidario de esa posición? ¿Por qué usted cree que estoy vestido de caqui? No sé. Estoy dispuesto a pelear a mis 84 Ya. años. Eso no es verdad. Yo le dije en mi programa de televisión a este gobierno, si le podemos llamar así, que los dominicanos no se iban a tragar las presiones de los organismos internacionales y que decidiera lo que iba a hacer, si le iba a tirar encima a los dominicanos las tropas de las Fuerzas Armadas. Y segundo, si las tropas con esa orden le obedecerían. Nosotros no estamos jugando con la verdad. Esa presión que tenemos no va a ser obedecida por los dominicanos. Y si el gobierno no se sintoniza con su pueblo, va a tener problemas. Debo decirle algo más. El concepto que yo tengo del proyecto de fusión y dominación de la isla, tenía una pieza que yo he denominado el presidente de la isla, Peña. José Francisco Peña Gómez, miembro de Diálogo Interamericano antes que Leonel. Y no se pierda de vista lo de miembro de Diálogo Interamericano, porque todo el que tiene esa credencial, y yo los tengo aquí retratados, esto que yo tengo aquí ando conmigo, ese es mi archivo. Mira cómo se llama. Influencia geopolítica en la República Dominicana. Aquí está el informe del CSIS, aquí está el trabajo de Roger Noriega, aquí está todo. Aquí está también el informe sobre la riqueza minera que yo llevo de ambos lados de la frontera. Y a dónde está, quién los tiene o quién está detrás de eso. Para ellos es esencial. Comenzó así con Peña Gómez. Que se vendió él vendió su alma a los, a los liberales de Washington. ¿Quién? Decía él. Peña Gómez. ¿Cuándo la vendió? O desde que se contaminó con Felipe González y la Internacional Socialista. O sea, después de la Revolución de Abril. Bueno, después de la Revolución de Abril, sí, definitivamente, donde él no intervino para nada. Peña Gómez no conocía lo que se estaba manejando o lo que se estaba preparando de la Revolución de Abril, no lo conocía. Todo eso que se ha inventado de que él tuvo que ver con eso, él no sabía nada de lo que se estaba haciendo. La parte militar la manejaba Rafael Tomás Fernández Domínguez, que luego lo delegó en Hernando Ramírez, y la parte civil la manejó José Rafael Molino Ureña, con quien yo trabajé, y por eso el manifiesto de los profesionales que sale el 27 de febrero está redactado por mí, con la ayuda de Tony Avelino y de Bolívar Batista. Ese manifiesto es la primera protesta contra el triunvirato y sale públicamente. Y por eso yo le he escrito ahí a los que han opinado tanto con esta celebración del 50 aniversario. Usted sabe más de lo que ha dicho. Y yo le dije, todos los que están opinando comenzaron el día 24, cuando se enteraron que había una rebelión en la jefatura de Estado Mayor. Y ellos no saben que todo eso tuvo una preparación y que lo que hizo Peña Taveras no fue más que lo que se había preconvenido que se debía hacer si se ponían la mano a algunos de los que estaban en el movimiento, que fue lo que pasó. Al ordenarse el arresto de 3 oficiales que estaban en el movimiento, el grupo, encabezado por Peña Taveras, pero fundamentalmente el grupo de los sargentos que estaban en la jefatura de Estado Mayor, entonces cogieron preso al jefe de Estado Mayor y al subjefe de Estado Mayor
y a su Estado Mayor y Entonces, liberaron. esa Entonces, ahí locución- comenzó todo el proceso. Esa locución de radio comercial, eso Peña Óigame, Gómez no estaba ajeno a todo. mí me dijo Eugenio Mota Coutinho, y sabía, en uno de los recuentos que salió en la prensa, lo dice así como de paso, que Peña Gómez cuando recibió la llamada lo tuvo que confirmar, porque él no sabía nada de lo que estaba pasando. Y Eugenio Mota me dijo a mí que Peña pensó que le estaban echando un gancho con la llamada que le hizo Peña Tavera al programa de Tribuna Democrática. Entonces, hasta que él no pudo llamar de vuelta al campamento o a la jefatura, y al que alguien le dijo, aquí hay un levantamiento, entonces fue que lo anunció, que por cierto no puso el himno nacional, sino la ¿Quién marsellesa. pidió la intervención? ¿Cuál? La intervención de los Estados Unidos. No, eso estaba decidido. Antes de... Óigame, estaba decidido hasta el extremo de que se hizo una grabación magnetofónica de la conversación de Milo Jiménez con el coronel Fishburne de la embajada y con Papito Rivas Perdomo, que estaba en la base aérea, donde se dice que el boxer estaba ahí desde el primer día, el siguiente al estallido, o sea, lo que se conoció del movimiento. Ya el boxer estaba ahí con instrucciones de intervenir y Lo aplastar el único que movimiento. colabora o corrobora lo que usted dice es que el 28 no fue el desembarco. El 27 en la noche ya el boxer estaba ahí afuera. ¿Cómo en No, dos el días boxer- aparecieron tantos militares norteamericanos en la isla? El boxer estuvo todo el tiempo fuera de la vista ahí. Desde que se supo que había un levantamiento, el boxer estaba ahí. Eso fue la conversación telefónica. ¿Pero de que se- dónde vino? ¿De Mayagüez? ¿De No, Aguadilla? estaba, bueno, yo no puedo decir de dónde salió. No, porque llegó de una vez, arquitecto. Yo estoy de acuerdo con usted. Estaba No, en es que- Guantánamo. ¿Dónde De estaba? Guantánamo. Estaba en Cuba. En Guantánamo. No, y es que además siempre ha estado en las aguas del Caribe. Sí. Eso es parte de la Había una Pero flota. Acuérdese siempre hay que, una flota en el Caribe que protege el canal de Panamá. acuérdese que el boxer es una base de aérea, móvil, Sí. que con aviones. Era un Sí, portaaviones. por eso. Arquitecto, le decía que usted sabe más de lo que ha dicho de ese tema. Esos datos que usted tiene ahí, usted lo ha puesto en la nube. Una parte, yo no he hecho uso de esa tecnología porque creo que le estoy facilitando el acceso a mis archivos. Que de todas maneras yo sé que lo pueden hacer. No, pero pero- se lo estoy poniendo pero- un poco más difícil. Pero esos archivos son de dominio público, lo que usted lo tiene organizado. Esa No, es la, no, la virtud es que está organizado. Sí, claro, sí. Pero todo eso es de dominio público. Pero desde luego que sí. Lo que pasa es que yo me he tomado la molestia de organizarla y darle además un sentido de cohesión de lo que se persigue. Pero volviendo al asunto del presidente de la isla, se dañó, ¿verdad?, con la muerte de Peña Gómez. Y además porque se hizo el Frente Patriótico. Esa carta que le acaba de mandar un paquete de intelectuales haitianos a Leonel Fernández, 115 dice en total, ¿qué le dice? Que usted fue beneficiario de la manifestación de antihaitianismo más radical que se ha producido en República Dominicana después de los muertos de 1937. Se lo están diciendo a Leonel Fernández, que era el candidato que puso Bosch para que con los votos reformistas fuera presidente frente a la candidatura de quién, de Peña Gómez. O sea que lo que ellos llaman la más radical actitud de antihaitianismo es la candidatura del Frente Patriótico, lo que le está diciendo entonces que Peña Gómez era el representante de los intereses haitianos, lo cual era así en cierta medida. ¿Por qué? Porque hay un grupo de la élite haitiana que siempre ha estado pendiente, junto con la dominación de la plutocracia, que está por apoderarse de la riqueza de la isla, de lo que ellos le pueden sacar a la fusión. Entonces, nosotros tenemos de frente, principalmente, el proyecto de la fusión de las corporaciones ¿Y usted mineras. está convencido de que esa fusión es una realidad? No, de la intención. Lo que pasa es que eso será realidad en la medida en que nosotros no nos dispongamos a combatirlo. Por eso yo lo primero que hago es que hago la difusión de qué es la amenaza. Porque si usted no sabe contra qué usted está luchando, usted está perdido. Entonces, si se buscan elementos como
la imposición de Leonel para ganarle a Peña, la desaparición de Peña, la revolución de abril, la presencia de una fuerza militar en Haití que no ordena nada en Haití, que no se sabe qué hace ahí. ¿Usted entiende que eso es parte del programa? Mira, Haití ha estado, yo oí una entrevista de Ricardo Seitenfus, que es un brasileño que representó a la OEA en Haití, dando testimonio de su frustración como miembro de la comunidad internacional ante la actuación de los organismos internacionales en contra del pueblo haitiano. ¿Por qué? Bueno, porque lo están despojando de lo suyo, en primer lugar. Y repito, Haití no es el país más pobre de América, es el pueblo más pobre de América. Entonces, lo primero que debería hacerse es que esa riqueza que tiene Haití sea usada en favor de su pueblo. Pero ¿se debe explotar o no se debe explotar? Sí, claro que se debe explotar, pero en beneficio de su pueblo. Como la nuestra debe ser en beneficio del pueblo dominicano, nosotros estamos hipotecando el futuro de las generaciones por venir. Lo estamos entregando sin averiguar. ¿Usted sabe por qué? Y Barrigón no nos está devolviendo una parte. ¿Qué van a devolver? Nosotros no sabemos qué fue lo que negoció Gustavo Montalvo con la Barrigón. No lo sabemos en este momento. ¿Por qué Gustavo Montalvo es malo en la película? Porque es de la que no USAID. se le conoce ni la voz. Porque es de la USAID. Es de la USAID. De la USAID. No ha trabajado más que con la USAID. Coja el resto. Óigame, el periódico El Día nos hizo el beneficio, cuando se instaló el gobierno, de poner el pedigrí de todo el gabinete, y ahí está Gustavo Montalvo retratado. Es más, le dedicaron un número completo a él, y yo lo tengo guardado organizadamente. ¿Y por qué se fue del gobierno de Leonel Fernández? Eso es un asunto que sabrán ellos. De esas cosas que pasan en familia. Porque yo repito, Leonel Fernández es miembro de Diálogo Interamericano, él es un agente extranjero. Todo el que tiene la etiqueta de Diálogo Interamericano es un agente extranjero. Esta dama, Elena Villella de Paliza, que ha encabezado el asunto de pacto educativo y desde una ONG que se llama Educa, y el 4%, todo eso está manejado por Diálogo Interamericano. O sea, Al equipo que el trabajó 4% es una conspiración imperialista. ¿Perdón? El 4% es una conspiración imperialista. El 4% es una desviación de lo que debería ser la prioridad en materia de educación en la República Dominicana, que no es construir aulas, es revisar lo que se está enseñando. Pero primero hay que construir aulas. Bueno, usted puede enseñar debajo de una mata. Sí. Lo que es importante es qué es lo que usted está enseñando, que no se está revisando. Todavía hoy, y yo me quedé espantado porque un amigo me consiguió uno de los textos que se están utilizando. Lo que se está desinformando a las generaciones dominicanas que se están levantando. Pero Desinformándolas. pero ¿Usted sabe por qué? Por lo que decía las 4 armas, ¿no?, de la arte de la guerra. Los armamentos, las municiones, la información y la desinformación. Si usted coge un país y lo desinforma, usted lo deja inerme. Pero si usted, que es uno de los talentos más grandes vivos de este país, se enteró de la pastoral del arzobispo Porras A los 82 años. a los 82 años, imagínese usted que... Pero acuérdate que yo soy una muchacho de Sabana criatura... Grande de Boyá. Pero yo soy una criatura del régimen de Trujillo. Yo nací el 3 de diciembre de 1930. Sí, pero usted, Y Trujillo dentro de fue ese régimen... Óigame, Trujillo no fue un monstruo dominicano. Trujillo fue un infante de marina que nos dejaron aquí Sí. para poderse ir en 1924 y crearon una unidad militar. Que yo me quedé, que mi padre fue médico militar toda su vida y llegó a ser director del hospital militar. Y tengo su fotografía al lado de mi computador. Cuando yo vi la historia del mayor general Smedley Dalton Butler, que fue un militar extraordinario en Estados Unidos, que fue el que escribió La guerra es un robo, War is a racket, donde él dice, me he pasado mi vida militar trabajando para estos ladrones de Wall Street. Entonces, viendo la biografía de ese señor, veo su fotografía, y cuando miro, levanto la cabeza y veo la foto de mi padre, digo, pues es el mismo uniforme. Ahí fue que yo calé de verdad, que lo que ellos dejaron aquí fue una unidad militar calcada de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, con un infante de Marina
escogido por ellos, adiestrado por ellos, entrenado por ellos y seleccionado por ellos, decíamos Rafael Trujillo. Después toda la oficialidad de ese ejército fue entrenada y adiestrada y seleccionada por la Infantería de Marina para poderse ir, pero nos dejaron ocupados, porque aquí no había ningún presidente que tomara una decisión que no pasara por la buena pro del jefe del ejército. ¿Y qué le parece? Si teníamos o no teníamos una representación. Hemos estado ocupados por esa voluntad durante todo el tiempo. Cuando usted Sin dice... embargo, perdón, Julito. Sin embargo, las concesiones que se hicieron al capital norteamericano en el régimen de Trujillo son mínimas. Ajá. Lo que pasa es que yo digo que la trayectoria del régimen no se puede, y tú me entenderás porque tú eres ingeniero, describir con una línea horizontal. Ajá. Lo que comenzó en el 30 no terminó en el 61, porque en el 61 la plutocracia le dio órdenes a la CIA de matar a Trujillo. Y eso fue lo que se hizo. ¿Y hasta cuánto la línea fue continua? ¿Cuándo se partió? ¿Después de la guerra? Más o menos. Yo puedo seguirlo. De Eisenhower en porque adelante. fíjese, comenzó con el pago de la deuda externa. Cuando Trujillo comenzó a darse cuenta de que necesitaba reducir la presión que venía por vía del cobro, tenían el control de la deuda, de la aduana. Y el pago de la deuda no fue un negocio de Trujillo. Eso es una distorsión de la verdad. Y yo le voy a decir algo más. Digo, todos los países de El América... dinero de Trujillo estuvo siempre aquí. Y cuando se compró a Stone Webster el negocio eléctrico en la República Dominicana para crear la CDE, se emitió bonos. ¿Quién compró esos bonos? Trujillo. Y cuando se compró el negocio del agua para crear la corporación de la casa, esa, era al principio dependiente del ayuntamiento. Durante mucho tiempo, cuando yo fui el director general de obras urbanas, el director general en el ayuntamiento, dependía el acueducto de esa dirección general, pero eso fue obra de una emisión de bonos. ¿Quién compró los bonos? En los dólares de Trujillo. Él se fue comprometiendo poco a poco en chocar con esos intereses hasta que chocó de más. Bueno, tengo entendido leyendo el libro que me regaló Tony Raful, Nocturno en La Habana, donde se describe todo lo que fue la etapa pre-Fidel en Cuba, que hubo una influencia de la cuestión de azucarera, o sea, la cuota azucarera de Cuba en la decisión final de salir de Trujillo. Arquitecto, Lo ¿cuántos, dice también Arturo Espallá en el libro de él. arquitecto, ¿cuántos habitantes usted entiende que hay en República Dominicana hoy, dominicanos? Óigame, gracias a Leonel Fernández, Sí. nosotros hicimos un censo de población y vivienda y no contamos a los haitianos que tenemos. No, yo quiero saber dominicanos. Pero yo le quiero decir a usted que la cantidad de dominicanos, se supone que somos 9 millones, Sí. pero debe haber como 2 millones o 3 millones de haitianos. ¿Usted entiende que puede llegar a 3 millones? Sí, cómo no. Porque hace mucho tiempo que un embajador de Haití, hace muchos años, dijo que aquí había más de 1 millón. No, Y pero después si- de eso vino el terremoto. Pero si es por Y los nosotros embajadores- abrimos las puertas del país, acogiéndolo humanitariamente. Si es por los embajadores de Haití, por los intelectuales haitianos, los 10 millones que viven de este lado son haitianos. A eso no se les puede hacer caso. Bueno, a ellos se les ha educado diciendo que nosotros, bueno, en realidad hasta lo han demostrado. Yo me acuerdo cuando nos visitó Jean-Bertrand Aristide en el desgobierno de Hipólito Mejía, que no les rindió los honores protocolares de los padres de la patria. Y cuando eso desbordó a la prensa como una queja de los dominicanos, la Cancillería haitiana dijo, la culpa es de la Cancillería dominicana, que no lo puso en el programa de la visita. Y la Cancillería dominicana se quedó callada. ¿Usted sabe por qué? Porque el canciller era Hugo Tolentino Dipp, los haitianos. Pero ¿qué hizo Jean-Bertrand Aristide? Y que no digan que no estaba entonces en el programa o que estaba en el programa. Se fue al cementerio Cristo Redentor y se prosternó ante la tumba de Peñarol. Eso hizo Jean-Bertrand Aristide. Si nosotros no entendimos lo que nos dijo con eso, es porque no queremos entender. Eso es lo que piensa ese señor, que yo no sé por qué, pero fue seminarista ahí en La Vega,
Él se educó como seminarista aquí. Antes de que Salesiano. era- Mire, yo espero que esta no sea la última participación suya, pero quiero que usted amplíe cuando dice, si el gobierno no entiende lo que pensamos muchos dominicanos, ¿a qué usted se está refiriendo? Hay un sentir claro, bien marcado, de que hay mucha gente que piensa como usted. Oh, pero por todas partes surgen organizaciones espontáneas de gente que está en esta línea de defensa de su país frente al problema haitiano. Lo único que no está articulado. Y la clase política dominicana, ¿usted piensa que hay todavía personas que piensan como usted en la clase política que toma decisión? No, en la que toma decisiones están todos vendidos. Porque esa es la Aquí dominación. está una pregunta apreciativa. Perdóname, ¿qué usted cree que es que se esté enarbolando la figura de Peña Gómez en el PRD o en lo que queda del PRD? En el PRM, en lo que queda del PRM, dividido también en dos, el PRI que se fue, el PRCD El PRM tiene una Atuay M de Cano. mayúscula y una M minúscula. ¿Perdón? El PRM tiene ya una M mayúscula y una minúscula. Bueno, amenazó con dividirse entre Hipólito y Abinader. Ajá. Y a ellos acaban de hacer una convención con un padrón de 2 millones y votaron 200.000. ¿Dónde está el resto? Votaron menos. Sí, tengo entendido que a lo sumo 200.000. Pero ¿qué quiere decir eso? Que la mayor parte de ese padrón se quedó. Hay mucha gente que está a la expectativa en este país, buscando orientación. Pero todo el mundo sabe Divorciado de las todo cúpulas. el mundo sabe que el arquitecto de Payana Anita no va a ser un candidato para levantar esa bandera nacionalista. ¿Cuál es la esperanza que hay de encontrar? Perdón, yo sí la levanto, yo lo que no No, estoy bueno, aspirando pero a no nada. tiene la organización política para recibir respaldo. Yo me he dedicado a divulgar lo que sé. Y creo que hoy, viniendo aquí, estoy ayudando precisamente a eso. Yo quiero decirle algo. A usted le dicen Polín, sus amigos. Eso es el heredero de mi abuelo, Yo el sábado... que se llamaba Leopoldo y le decía Yo Polín. el sábado conversé con un Polín aquí de la reforma agraria. Yo quiero despedirme poniéndole un pedacito de lo que ese trabajador de la reforma agraria piensa de la mano de obra haitiana. Vamos a ver si está ahí. El haitiano que vive aquí, que 1 millón consumen arroz, pero el haitiano trabaja en fincas de arroz. Háblanos de la mano de obra haitiana en los proyectos parceleros. Eso que usted presentó ahí es lo que hay que hacer en este país para sacar a esa gente de este Mecanizado. país. Porque yo no le pago un día a haitiano ni que trabaje de baile. Eso es lo peor del mundo, meter a haitianos lo suyo. Y Miguel Moya, que es su amigo, Miguel Moya ha logrado, que Miguel Moya tenía 100 y pico de haitianos antes y con la tecnología, Miguel Moya ya no tiene ni un haitiano en su finca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los chiquitos de la tecnología para sacarlo? Julito, están cortando el arroz. Ahora mismo yo quisiera que usted fuera para San Francisco de Macorís. Para cuando usted va en la carretera, que llega a la curva, hay una parcelita de arroz madura. Hay que cortar como 5 sacos antes de anoche. Los haitianos a medianoche cortando. Entonces, esa gente, Julito, hay que tratar de sacarlo como sea, hay que tratar de lo menos necesario tenerlo en el país. Julito, ellos tienen discotecas, ranchitos, ellos tienen todo. Pero yo siempre tengo miedo que un día un haitiano de esto haga un desastre, porque nos agradecen. Usted dura 20 años con ellos y a los 20 años le dan el palo. Por ejemplo, un primo hermano mío que se llama Nenito Gemosé, tenía un haitiano que era su amigo, su hermano, y le dio un machetazo por atrás, le llevó el revólver y creía que lo había dejado muerto. Y como son todos haitianos, porque no tienen nombre, son haitianos. Sí. Entonces, realmente esa gente hay que tratar lo más que se pueda sacarlo de este país, pero es con la tecnología. Mientras nosotros estemos sembrando arrocitos, ¿qué hacen ellos ahora, Julito? Arquitecto, ese es Es la comprobación de lo que yo le acabo de pero decir. el asunto es que hay gente que está pensando así. Y ese puede... Yo tengo una pregunta pendiente para su apreciación, porque no se puede cuantificar. ¿En qué medida usted entiende
que en este proceso de integración de los dos pueblos que está vigente, está pleno, por encima de los problemas políticos, la integración social. ¿En qué medida se ha dominicanizado Haití o se ha haitianizado la República Dominicana? Bueno, yo creo que nos hemos haitianizado en la medida en que hemos perdido la organización, la disciplina que teníamos. Aquí no se cumple nada. Yo recuerdo como No, arquitecto... hay tiendas y locales, hay gente que camina por el medio de la calle, hay una serie de Escúchame. elementos de haitianización. No. Y yo te estoy diciendo que como arquitecto, urbanista, planificador, que tú sabes que soy de formación, cuando yo vi, y tuve mucho tiempo precisamente a cargo de la vigilancia de la aplicación de las ordenanzas de construcción, del uso del suelo, etcétera, que yo vi que eso se estaba irrespetando y que se comenzaba a manifestar hasta en los lugares céntricos, lo que ya yo había visto en Haití, en la única visita que he hecho a Puerto Príncipe. Y yo dije, pero nos estamos haitianizando. Y eso se ha ido entonces profundizando a través del tiempo. Pero ha podido apreciar en qué medida se ha dominicanizado Haití. Bueno, en la medida en que Félix Bautista está metido allá con muchísimos contratos. Sí, eso es un factor. Bueno, y está Manuel Estrella y todo eso. Es porque tenemos una cara de la fusión que se llama la de los empresarios, que aquí lo encabeza Juan Vicini. Sí. Dijo Edwin Paraizón que la parte haitiana la encabeza Marc Antoine Acra, que son los mismos Acra de acá. También hay Lama allá, que son los mismos Lama de acá. Sí. Eso es, no sé si no es una minoría. La minoría, bueno, dice Los Ayek de Santiago de dice Chile la CIA. son iguales que los Óigame. Ayek de Santiago de los Caballeros. Mire, la CIA dice en su página, en el internet, que la composición étnica de Haití es un 5% blanco y mulato, 95% negro. La parte blanca de Haití está fundamentalmente compuesta por una migración árabe de muchos años que también se ha proyectado hacia la República Dominicana. Por eso tenemos Fue simultánea. pero por eso tenemos esos vasos como... Los Dájeres llegaron a Haití y aquí simultáneamente, y todos O los vinieron árabes. por la misma vía. Sí, pero el desarrollo económico no fue igual. Sí. Allá son los Mayimbe y aquí vinieron después. Señores, se acabó el tiempo.